Una vez que hayáis comprobado que la desviación de la factura respecto a vuestro cálculo es menor del 20%, vamos ahora a simular nuestra factura para comprender bien cada concepto. En este caso, la factura, al principio, en la primera cara, vienen los precios, o mejor dicho, sí, el valor en euros que tenemos que pagar. En este caso no le vamos a hacer caso ahora mismo, nos vamos a ir a los valores reales de consumo, que luego, multiplicado por un precio, nos darán este precio final. Aquí tenemos el detalle de mi factura eléctrica, que si sumamos todo, al final me da los 22,41 euros que aparecían antes. Es un valor muy bajo, pero ya expliqué que es debido a eso, a que no tengo climatización ni tengo cocina eléctrica. Vamos a aprender a calcular todos estos valores, ¿vale? De manera que sepamos de dónde se obtienen esos euros y sepamos cómo reducir estas cuantías, ¿de acuerdo? De manera que luego nos dé una factura eléctrica muy baja. Ahora vamos a continuar entonces con el archivo de cálculo, ¿de acuerdo? Ya expliqué cómo se hacía la diferencia en el vídeo anterior, ¿de acuerdo? Este sería el valor real de mi factura. Tenéis que mostrarlo vosotros en la hoja de cálculo para que yo compruebe que habéis sabido hacer las fórmulas. Y ahora aquí es la simulación de mi factura, que voy a borrar todo y voy a explicar cómo se haría. Bueno, ahora voy a explicar brevemente los apartados que aparecen en la factura eléctrica. El primer apartado sería por potencia contratada, que lo único que me indica es la cantidad de potencia o aparato eléctrico que yo puedo conectar a la vez. La única manera de reducir este valor es de la siguiente manera. O yo reduzco la potencia eléctrica de todos mis aparatos, comprando aparatos con menos potencia o más eficientes, o yo decido cuándo conectarlo. ¿Qué significa? Si yo quiero conectar todo mi aparato a la vez, yo tendré que pagar mucha potencia, porque tendré que contratar mucha potencia. Pero si yo decido que cuando voy a lavar no voy a poner el horno, la potencia de la lavadora y del horno no se suman, porque no se conectan a la vez. Yo decido lavar en un momento y conectar el horno en otro, o el microondas en otro, o la aspiradora en otro. Ahí es donde decido yo cómo reducir la potencia contratada. Ahora, ¿cómo reduzco la energía consumida? La energía consumida solo se puede reducir de dos maneras. Uno, o reduzco el tiempo que utilizo los aparatos, en lugar de tener la televisión 5 horas, la tengo 1 hora, o reduzco el consumo horario del aparato, que eso puede ser de dos maneras. O mi aparato es muy eficiente, o la potencia del aparato es muy reducida, ¿vale? Y luego ya, estos son los únicos dos apartados que podemos reducir la energía. Luego ya tendríamos otro apartado en los que ya tengo poca decisión. Uno sería el impuesto a la electricidad, ¿de acuerdo? Que veremos cómo se calcula. Y otro sería el alquiler de equipos y medidas de control, que eso es el contador. El contador de mi casa que cuenta la electricidad, lo normal es que no sea tuyo, sea de la compañía y tú tengas que pagar una cantidad pequeña, pero tengas que pagar una cantidad mensual. Esto ya es el total de la factura. Y a ese total de la factura lo único que tengo que hacer ya es añadirle el IVA del 21% y me daría mi total. Bueno, ahora vamos a continuar ya con la hoja de cálculo para saber cómo continuar con la tarea. Una vez que hayáis corregido estos datos, según el vídeo anterior, y hayáis calculado que la diferencia es menor al 20%, ¿vale? Esta es la columna que yo he dicho de potencia. A mí, si os fijáis, da 8.800 vatios, pero es mentira porque yo solo trabajo con 2.300. ¿Por qué? Porque no conecto muchos aparatos a la vez. Si os fijáis, el aparato más potente es el horno, que son 2.200, y cuando yo utilizo el horno no tengo nada conectado, solo el frigorífico y poco más, y alguna iluminación, pero de iluminación no tiene casi potencia. Vale, de acuerdo, pues vamos a escribir lo siguiente. Vosotros en la columna C, justo debajo de justificación de la potencia indicada, dejáis un espacio, 2 o 3 filas, y escribís concepto, cantidad, días, precio y total. De manera que el total aparezca debajo de la justificación del consumo calculado. Esto lo podéis estrechar o ensanchar. Ahora mismo no hace falta que sea tan ancho y lo podemos estrechar un poquito. Para esta parte del ejercicio es importante que solo os fijéis en la factura de electricidad. Si vuestra compañía, además de electricidad, os da gas natural u otro servicio, no pasa nada, pero os fijáis solamente en la parte de electricidad. Nos olvidamos del gas natural o de lo que sea. Bueno, vamos a hacer el cálculo. En este caso, la potencia contratada, si miro mi factura, aparece 2,3 kilovatios. Pues la cantidad, en la columna cantidad, ponemos 2,3. Los días, debo de verificar la cantidad de días que tiene mi factura.
Si os acordáis, eran creo que 3-4 días en noviembre y un mes en diciembre. Si hago la cuenta, me salía 33. Antes puse 34, pero era 33. Pues 33 días, ¿de acuerdo? 33 días. Y esto se paga por días. ¿Qué significa? En este caso, mi factura está desglosada en dos tipos de precios, 38 más 3,13. Pues hago la suma. ¿El precio cuál es? Pues, si os fijáis aquí arriba, 38,043, el precio que sea, más 3. Y ese es el precio. El precio al año. ¿Al día cuánto será? Pues esos 38, miro paréntesis, 38 más 3 entre 365. Si os fijáis, he puesto una fórmula delante, ¿vale? Os debéis de acordar de un poco del año pasado. Pues hacemos la operación 38 más 3 entre 365. Y yo al día, por tener disponibles esos kilovatios, lo use o no lo use, yo pago 11 céntimos diarios. Como la factura era de 33 días, pues ya hago la multiplicación. Si os fijáis en esta ecuación yo que he hecho, he puesto más o igual, como queráis, cantidad de kilovatios de 61 en este caso, por los 33 y por 11. Si le doy a Enter, me sale que yo pago unos 8,55 euros solamente por la potencia contratada, encienda o no algún aparato en la casa, simplemente por tenerlos disponibles. Ahora pasamos a la energía consumida, lo que realmente yo he consumido. En la factura ponía 88,00, pero si me fijo en el desglose de la factura, aparece ahora 87,55. Habían redondeado y habían puesto 88,00. Yo pongo el valor real, 87,55. En este caso el precio de mi factura es 1, ¿vale? Para todos esos kilovatios hora, tengo que sumarlo. Esto es importante. En este caso dependerá, puede ocurrir que vosotros, si tenéis discriminación horaria, hay una parte de esos kilovatios que los pagáis a un precio más baratos que la media, pero hay otra parte de esos kilovatios que lo pagaréis más caro que la media, ¿de acuerdo? Pues en este caso mi precio es constante todo el día. 4 céntimos más 4 céntimos me dan una media de 93 céntimos. Aquí si os fijáis lo que he hecho ha sido sumar ambos precios, le pongo un igual antes para que me lo calcule y lo sumo. De manera que el precio total de la energía consumida es simplemente multiplicar la cantidad de energía que he consumido, kilovatios hora, por el precio de esos kilovatios hora. Si tuvierais, repito, dos precios, pues tendríais que poner aquí energía consumida en el valle, cuando es más barata, y energía consumida en hora punta. Un momento, horas valles, energía más barata, voy a explicarlo. El precio de la energía no es constante. Hay varios tipos de factura eléctrica. Las facturas eléctricas domésticas, que suelen ser menos de 10 kilovatios de potencia, es decir, menos de 10.000 vatios de potencia contratada, habría de dos tipos principales. Una tarifa que es la más habitual, que es la tarifa 2.0A, sin discriminación horaria. ¿Qué significa? Todo el día yo pago el mismo precio, ¿de acuerdo? Si son 14 euros, pues 14 céntimos por kilovatio, pues 14 céntimos, el precio que sea, pero siempre el mismo. Y luego estarían tarifas que llevan una H, 2.0 DHA, que significa discriminación horaria, ya sea en 2 periodos o en 3 periodos. ¿Qué significa? Que hay unas horas del día en el que tengo un precio y otras horas del día en el que tengo otro precio. Esos serían 2 periodos. 3 periodos serían en el que hay un periodo del día en el que tengo un precio, otro periodo del día en el que tengo otro precio y un tercer periodo del día en el que tendría un tercer precio. ¿A qué se debe esa posible variación de precios? Pues se debe a lo siguiente. Esta línea es la energía que consume el país, ¿de acuerdo? Por la noche, a las 2, 3, 4 de la mañana, como el país consume muy poca energía, solo funcionan las centrales eléctricas más baratas o más eficientes y por lo tanto el precio al que la compañía compra electricidad es muy barato y si quieres te pueden ofertar un precio barato, pero solamente por la noche. Sin embargo, a media mañana, 11, 12 de la mañana y luego por la tarde-noche, que es cuando la gente está en sus casas cocinando con más frecuencia, el precio de la energía, como la demanda, la línea esta es más alta, hay más gente consumiendo energía, la compañía eléctrica tiene que subir el precio de la energía. Pero repito, hay dos opciones, o una línea horizontal de precio, siempre el mismo precio todo el día, que es lo habitual y es lo que yo tengo contratado,
Y otra opción que también es muy interesante según el caso de cada uno, que es que por la noche y a ciertas horas del día yo pago muy poquito, menos que la media, pero en ciertas horas del día pago bastante más. ¿Por qué? Porque son las horas del día donde mayor consumo tiene el país. En ese caso ya tendré que ver si me compensa más un tipo de tarifa u otra, pero en este caso nosotros no vamos a hacer ningún tipo de cambio de tarifa, simplemente vamos a poner la tarifa que tengáis. Bueno, una vez que ya sabemos lo que sería lo que pagamos por potencia contratada, en este caso 8,5 € y por energía consumida, en este caso 8 euros y pico, aquí debajo ponemos total y a la derecha hacemos la suma. Podemos hacerlo de dos formas, o ponemos suma, abrimos paréntesis y seleccionamos las dos celdas, ¿vale? Y cerramos paréntesis, esto lo vimos ya el año pasado, o si queréis, también está la opción de hacer más, seleccionáis una celda, más y seleccionáis la otra celda y le damos a Enter. De igual modo te hace el cálculo. En este caso yo pagaría 17 euros. Esto es lo único que yo puedo intentar reducir. Los siguientes parámetros vienen por ley y son simplemente impuestos. Bueno, el siguiente apartado sería el impuesto de la electricidad, ¿de acuerdo? Que se utiliza para ciertas subvenciones del mercado, y lo que tendríamos que poner el porcentaje. En este caso suele ser 5,11%. Lo ponemos como precio en la columna de precio y ahora habrá que hacer esa multiplicación, ¿vale? Más este valor por este otro valor. Y ya lo hace el cálculo, que en este caso serían 86 céntimos. Importante, cuando escribáis cualquier valor, acordaros, tiene que poner el decimal, se separa por coma, y en este caso, como es un porcentaje, pues le pongo porcentaje y listo. Si os fijáis, he escrito todos los decimales, aunque luego aquí me lo simplifique y me ponga 5,11, pero están puestos todos los decimales, si no nos va a salir bien la cuenta. Bueno, ahora iría a continuación el alquiler de medida de control, es decir, el alquiler del contador, que si os fijáis no viene ningún tipo de operación indicada y simplemente tengo que pagar pues 88 céntimos de euro. Eso está estipulado normalmente por la compañía cuánto es el precio del día. Pues añado directamente ya los 0,88. Y luego es posible que, dependiendo del tipo de factura que tengáis servicios adicionales contratados. Pues a lo mejor pagáis 3 euros al mes de mantenimiento o avería, es decir, que en caso de avería, pues por esos 3 euros al mes estáis pagando un servicio de que os arreglan la lavadora o arreglan lo que sea, ¿vale? Ya, pues si tenéis servicio contratado, pues lo añadís para que salga bien la factura y listo. También es posible que tengáis descuentos, porque habéis contratado servicio y tengáis un descuento en el término de potencia contratada. Pues añadís el descuento en negativo y al hacer la suma se aplica el descuento, ¿de acuerdo? Y ya por último lo único que habría que hacer es el IVA y el importe total de la factura. Antes de hacer el IVA tenemos que hacer el total. El total, ¿de acuerdo? El total de mi factura, ¿cuál será? Pues será la suma de este total, que os recuerdo que este total es el concepto de potencia contratada y consumida, ¿vale? 16 euros en mi caso, más el impuesto de electricidad, más el alquiler de equipos de control y medida. Esta sería la factura más sencilla. Podría tener más cosas, pero en este caso solamente pago por energía consumida y potencia contratada, impuesto de electricidad y alquiler de equipos. Si le doy al Enter, me dice que mi total neto, sin impuestos, sería 18,52 euros. Pero ahora le tengo que aplicar en los impuestos. Los impuestos están marcados por ley y son 21%, el IVA, que se llama. Pues en este caso hago ya la multiplicación para saber el total, ese 21% por el total de mi factura, y me sale que es 3,89 euros de impuestos que pago. Y ya solamente tengo que sumar esos dos términos, el total sin IVA más el IVA. Y el total de la factura me sale 22,41. Si me voy a mi factura, debe darme lo mismo, 22,41. No pasa nada si da 22,46 céntimos o 22,32 céntimos, pero céntimo arriba, céntimo abajo, tiene que darme 22 euros o el valor que sea. Y repito, este valor es muy bajo y es lógico que a vosotros os dé bastante alto.
Por último, os recuerdo de que las operaciones hay que hacerlas con la hoja de cálculo, porque se trata de trabajar también hojas de cálculo, que aunque ya las vimos el año pasado, cómo se multiplicaba, sumaba, en este vídeo lo he vuelto a explicar paso a paso. Es decir, tiene que estar la operación, no consiste en hacerlo con una calculadora y ponerlo aquí. Tenéis que saber multiplicar con celdas, como he explicado en el vídeo. Y ya para terminar, en esta tarea tendréis que hacer actualizar el archivo con estos cambios que he dicho y añadir fotos de vuestra factura eléctrica para yo saber que esos datos son reales y no os habéis limitado a copiar los datos de algún compañero. Importante, en esas fotos no quiero ni debe bajo ningún concepto aparecer datos vuestros personales, simplemente los datos de precios kilovatios, etcétera, y los euros finales. Los datos de kilovatio hora contratado, tipo de tarifa, etcétera, pero en ningún momento datos personales de direcciones o nombres. Y ya por último recordaros que en la descripción del vídeo están los enlaces de interés donde pueden venir cómo se explica y cómo se entiende una factura eléctrica. Y cualquier duda, por favor, preguntadme por Google Classroom.